Hola, buenos días. Comenzamos con esta tercera jornada del Tour Tecnológico la Aslan Week en Galicia, eh, marcado dentro del Tour Tecnológico de la Asociación Aslan. Agradecerles a todos su asistencia. Tenemos durante estos días han inscrito en este evento más de 200 profesionales, 270. Ahora mismo todavía están empezando a conectarse y ya tenemos a los ponentes invitados preparados para empezar esta primera jornada, esta primera mesa redonda o esta primera sesión. Les comparto mi pantalla, ya se está viendo mi pantalla. Vamos a ver si puedo llegar hasta donde quería. Estamos aquí. Esta jornada del viernes 16 es una mesa redonda sobre el dato, las organizaciones orientadas al dato, sobre la seguridad, la gestión, la gobernanza del dato. Un tema que cada vez tiene más importancia, más relevancia en las organizaciones y es más estratégico, ¿no? El gran activo de las empresas es cómo sacarles el dato y cómo sacar el rendimiento, cómo protegerlo y demás. Hemos invitado a participar en esta mesa redonda a 5 expertos profesionales tanto del sector público como del sector privado, como de una empresa que forma parte de la asociación Aslan. Les voy a dar la bienvenida a todos ellos y agradecerles especialmente que compartan su conocimiento, sus experiencias con la asociación y con todos los profesionales que siguen la actividad que desarrollamos. Muchísimas gracias a todos antes de presentaros, porque bueno, esto del COVID nos obliga a resignarnos a no hacerlo presencial, que sería lo ideal, como hemos hecho durante 15 años, y lo tenemos que hacer en formato digital. Y bueno, pues como ya hemos ido diciendo durante las 2 jornadas anteriores, pues la idea es que no solo participen empresas asociadas, sino también profesionales con sus experiencias, con su conocimiento de cómo están viviendo en Galicia este tema del COVID desde un punto de vista tecnológico, los retos a los que están enfrentando y cómo pues la tecnología pasa a ser una prioridad, está pasando a ser una prioridad clara y podemos evolucionar muchísimo, tanto porque las empresas lo están demandando como los gobiernos desde Europa están apostando porque todas las pymes y las grandes organizaciones pues hagan mayor inversión en digitalización y que la recuperación sea lo antes posible, la recuperación de esta grave crisis que estamos viendo. Así que voy a presentar, en primer lugar, tenemos a Jesús Rodríguez Castro, que es jefe de servicio del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Bienvenido, Jesús. Hola, bienvenido. Gracias. También nos acompaña Pilar Magdalena, es CEO del Hospital Povisa. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, Pilar. Por parte del Ayuntamiento de Ourense, tenemos confirmado la asistencia, la participación de David Olivieri, que es el director general de Innovación, Tecnología e Inteligencia Artificial. Creo que no está conectado, ¿verdad? Algún problema, estamos intentando localizar a ver qué problema hay, pero esperamos que se conecte en los próximos minutos. Y también por parte de Cafés Candela, responsable de transformación digital, CCO, Alejandro Álvarez, de Cafés Candela. Ana, ¿ninguna de estas 2 personas están? Sí, están conectadas, pero... Están conectadas. Sí. ¿Nos podéis dar...? Hola, ¿qué tal? Soy Hola. David. ¿Qué tal? No sé si me ves. No sé, perdona que tuvimos problemas con una de las máquinas. A ver si ahora sí. Ahora te vemos perfectamente. Perdón para este tardo así. Bueno. Ahora, como decía a todos los participantes, muchísimas gracias por compartir vuestras experiencias y conocimientos en este foro. Y Alejandro Álvarez de Cafés Candela. Ana, ¿está conectado? ¿Me comentabas? También está conectado, sí. No te oímos, Alejandro. Bien. Vamos a intentar resolver los problemas técnicos. Ana, si puedes ir hablando por teléfono con Alejandro mientras comenzamos este panel de expertos mesa redonda, más bien mesa redonda, una mesa redonda para profundizar en los temas, en las preguntas que tenemos aquí planteadas, que, bueno, pues son como 6 preguntas y, bueno, vamos a hacer las intervenciones siguiendo el orden que aparece en la web y que he presentado a los invitados, y luego haremos un coloquio con las preguntas que puedan ir formulando ustedes por el chat y también abordando las que se están planteando aquí de forma oficial, ¿no? Todo en torno al dato, que es lo que estamos hablando. ¿Cuáles son los principales retos y prioridades tecnológicas en esta nueva realidad? ¿Qué tipo de proyectos están priorizando? ¿Están avanzando a la misma velocidad en los aspectos relativos a la seguridad y disponibilidad? ¿Cómo pueden ayudar estas tecnologías a mejorar la competitividad de las empresas gallegas? ¿El cliente interno o externo está percibiendo el valor generado por las TI?
y cómo podría acelerarse la implementación de estas tecnologías en Galicia. Son las 6 preguntas que planteamos desde la organización. Este coloquio mesa redonda son 90 minutos. Vamos a dar 5 minutos antes de final, terminamos 5 minutos antes para que puedan descansar, hacemos una pausa y luego retomar con la segunda sesión. Y la segunda sesión son más conferencias, presentaciones de producto en profundidad sobre tecnologías y, como verán en la agenda, vamos a verlo aquí en la agenda, pues se habla de soluciones y productos, tendencias. Vamos a verlo. Viernes, aquí tenemos la intervención de Sophos, de BlackBerry, de Infinidad, de OneTrust y del colegio que va a clausurar, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, Julio, va a clausurar esta jornada. Bien, pues le doy la palabra. Jesús, si estás preparado para comenzar con tu intervención. Perfecto. Un segundo. Y si puedes, tienes una PowerPoint ahí. La tenéis ya, ¿verdad? Ahí la tenemos, sí. Perfecto. Exactamente se ve. Bueno, pues allá voy. Vale, lo que tengo ahora preparado es una pequeña presentación de en qué estamos metidos ahora, en lo que estamos trabajando y precisamente lo que deriva las necesidades que nos estamos encontrando y la situación que se encuentra la informática en general dentro del ayuntamiento y por lo tanto el cambio importante que estamos sufriendo. Y yo entiendo que somos una administración media que venía con un cierto retraso desde hace unos años, pero se está intentando poner al día y que esta situación es perfectamente extrapolable a muchas otras administraciones parecidas, ¿no? La he llamado de la administración electrónica a la transformación digital porque para basarme en esto utilicé una presentación que tenía de hace aproximadamente 2 o 3 años, donde los proyectos principales siguen estando vigentes porque son a largo plazo, pero tuve la osadía de llamarle directamente transformación digital y en este caso he tenido la situación, una vez evaluado los 2 años que llevamos de trabajo, que estamos muy orgullosos por lo que hemos hecho, pero hay que poner un poco humildemente un punto en el que hay que decir que realmente lo que estamos consiguiendo por ahora es un proceso puro de administración electrónica, ¿no? En cuanto a la situación actual, viene derivada de un plan estratégico que realizamos en 2016, es el Plan Estratégico de Administración Electrónica, Transparencia y Buen Gobierno, que termina justo este año, ¿vale? En que nos centrábamos sobre todo en crear un modelo de gobernanza, fomentar la ciudadanía digital, adecuar los procesos y sistemas internos y mejorar y renovar las infraestructuras y equipamientos. Como podéis ver, en este plan existía ya un interés importante en gestionar y sobre todo además estaba muy orientado, como explicaré ahora, a temas muy candentes hoy en día, orientado a la gestión del dato, pero a la hora de la verdad por debajo se ve que hay mucha información de base, mucho trabajo de base, como es la implantación electrónica o incluso el tema de infraestructuras. Los principales proyectos que se derivaron de todo esto son 4, por hablar de ellos. Una solución de administración electrónica completa, un proyecto denominado Plataforma Gobierno Abierto, colaborativa e interoperable, que está centrado sobre todo en la transparencia y en crear una infraestructura de datos abiertos. El proyecto Smartiago, que es un proyecto de servicios innovadores de ciudades inteligentes, con la salvedad de que lo estamos desarrollando a través de la compra pública de innovación. Y luego, lo que hablábamos, este proyecto amplio de renovación de infraestructura, que en ese momento, con respecto a ahora, estaba muy basado en la infraestructura, en el equipamiento, el hierro, en lo que nosotros en ese momento entendíamos que eran las necesidades. En cuanto a la solución de administración electrónica, es un proyecto muy amplio. Ahora mismo el ayuntamiento tiene su informática en marcha, su carpeta ciudadana, pero no teníamos realmente una sede electrónica, un registro electrónico, precisamente también porque este proyecto fue concebido con un gran alcance y el desarrollo nos está retrasando mucho disponer de estos servicios. Pero sí que es cierto que vamos a pegar un salto muy, muy importante en el momento que lo tengamos en marcha. Se trata de una solución completa que evidentemente tiene una plataforma de administración electrónica con todos los servicios habilitantes, sus sedes, su registro, su gestión de expedientes, su gestión documental. Además, incluye 2 aplicaciones verticales muy importantes, que son toda la de gestión de ingresos y gestión de población, y que además consigue crear un verdadero módulo de bases de datos únicas, sobre todo en lo que nosotros gestionamos habitualmente. Personas, territorio, documentos, datos documentales y a mayores pues estamos trabajando en la integración en GIS. Es un proyecto muy potente
y posiblemente sea un momento idóneo el ahora presentarlo porque, como veis ahí abajo, la entrada en producción de la plataforma es este mes, es ahora mismo dentro de unos días. Luego en 2021, justo en febrero, entraría en marcha en funcionamiento ya la gestión de ingresos, que es la que está pendiente. ¿Por qué optamos por estas dos aplicaciones, gestión de ingresos y gestión de población? Porque había una necesidad importante de avanzar en ellas y porque nos permitían implantar, ellas están trabajando estas dos en concreto con un modelo de gestión de base de datos muy avanzado desde hace tiempo y además con procedimientos bastante estructurados y organizados, y nuestro objetivo era tener una solución global para el ayuntamiento que nos permitiese exportar este modelo de funcionamiento, porque entendemos que es la base de cualquier desarrollo de una administración, bueno, como se llama hoy en día, orientada o dirigida al dato. En eso estamos. Abajo hemos puesto, yo ya me he atrevido a poner incluso un enlace, sede.santiagodecompostela.gal, que como digo, faltan unos días para que esté operativo, y un enlace también a la licitación por si interesa algún tipo de información a este respecto. El proyecto Plataforma Gobierno Abierto Colaborativa Interoperable es un proyecto también muy potente que estamos desarrollando con Coruña, Madrid, Zaragoza y el propio Red.es dentro de la segunda convocatoria de ciudades inteligentes. Son 3 años, lo hemos prorrogado hasta el 21 y hay un montón de actividades o iniciativas dentro de lo que son los datos abiertos, dentro de la transparencia, incluso también nos aparece aquí que es la participación. Nosotros trabajamos en todos ellos, pero hemos marcado aquí sobre todo 2 en concreto en lo que estamos teniendo más, digamos, participación y más retorno, que sería el tema de datos abiertos y transparencia. En el primero, sobre todo, lo que estamos es manteniendo y creando una infraestructura de datos abiertos muy potente dentro del ayuntamiento. Aparte de nuestro portal, tenemos toda la infraestructura por debajo para la captación de información en manual y también semimanual y semiautomático, incluso en automático. Tenemos ya algún caso concreto de éxito de datos que se están generando sobre sensorizados de medio ambiente dentro de un proyecto denominado Trafer. En eso estamos, ¿no? Luego, otro proyecto muy potente que tenemos ahora en el ayuntamiento es el Smartiano. Es un proyecto, como decía antes, donde se plantean una serie de iniciativas de ciudades inteligentes que buscan que ser innovadoras y además todo este proceso se hace mediante compra pública de innovación. Todo eso además en una ciudad como es la nuestra, donde tenemos un casco histórico, patrimonio de la humanidad, con los problemas que ello tiene. Y para un ayuntamiento que si lo pensamos, bueno, no llegamos a los 100.000 habitantes y como veis ahí abajo es un importe de 6 millones de euros que tiene realmente su complejidad a la hora de gestionar. Tenemos el apoyo, evidentemente, del FEDER y del Ministerio de Ciencia e Innovación, en este caso, antiguamente el MINECO, que aporta el 80%, y la Xunta de Galicia, a través de GAIN, que también aporta el 10%. El plazo de financiación es 2022, aunque tenemos unos hitos, uno de ellos incluye precisamente la puesta en marcha de varios proyectos e iniciativas, incluso a lo largo de este año y principios de 2021. Por lo tanto, estamos casi igual de al límite que nos sucede ahora con lo de administración electrónica que empezamos la semana que viene. Tenemos varias licitaciones en marcha, alguna de ellas es simplemente de compra ordinaria, donde básicamente lo que se está haciendo es planteando la creación de infraestructura. Infraestructura significa, pues, en diversos puntos de la ciudad establecer una serie de sistemas de recogida, cámaras con sus propios módulos para sensorizado, con módulos para trabajar e implantar sistemas de inteligencia artificial, porque hemos optado por la computación de borde, una serie de paneles, etc. Vale. Y a partir de ahí luego tenemos también en marcha 3 iniciativas que estas sí que ya son desarrolladas mediante compra pública de innovación. Es un proyecto en el que estamos aprendiendo mucho, ha sido un cambio total de mentalidad, es un área donde es importante contar con apoyo porque hay mucho por donde aprender desde el punto de vista de la gestión, donde aprender desde el punto de vista sobre todo de ser capaz de pensar con una mirada nueva, ¿no? En las administraciones públicas y desde luego la local estamos completamente orientadas a buscar en el mercado cosas que ya existen, a buscar en el mercado la mejor de las opciones, instalarlo, implantarlo. Esto es un cambio de filosofía donde permite diseñar, pensar y además salir al mercado, a ver lo que hay y además tener ese punto de buscar algo nuevo y junto con el mercado, acompañándolo, generar eso que ya todavía no existe, ¿no?
En eso estamos, es complicado, es un proyecto potente y a la vez muy interesante. Y lo demás que poníamos ahí pues es infraestructura TIC para la administración electrónica, apoyándonos en, no sé, sale aquí una pantalla, no sé si vosotros os está comentando o no, apoyándonos en los fondos EDUSI de Estrategia de Desarrollo Urbano y Sostenible. Estamos comprando equipamiento. Como ya digo, era un proyecto que viene de atrás y es el básico equipamiento de infraestructura de servidores, de una red de datos, unos puestos de trabajo y una gestión documental e impresión que dé soporte a todas estas necesidades. Y como actuación prevista para el año 2021 es el desarrollo ya de un portal web nuevo y una intranet municipal completamente nueva. Nos gustaría que todo esto que estamos abordando lo podamos hacer desde una mirada nueva y, como os explicaré luego, teniendo en cuenta todo este ecosistema de soluciones que estamos implantando. Con todo esto, ¿qué es lo que tenemos? Pues proyectos ambiciosos, avances importantes en cada uno de ellos, pero sí tenemos que reconocer que dentro de esos avances importantes, dentro de ese esfuerzo que estamos haciendo en general, estamos logrando mucho trabajo de base, es decir, sucede con el tema de administración electrónica. Hemos conseguido durante estos 2 años no solo contar con una herramienta potente de administración electrónica, sino hacer un trabajo de rediseño de procedimientos, de formularios, de establecimiento de normas internas importante, muy importante, pero sí somos conscientes de que lo que no hemos a lo mejor conseguido en el Ayuntamiento de Santiago es todavía tener un sistema, un modelo de gobernanza, algo que permita, una infraestructura que permita luego avanzar y hacer que la transformación digital, incluso simplemente el proceso de actualización y de racionalización constante vaya a estar garantizado. Yo creo que ese va a ser uno de los objetivos con los que tenemos que trabajar. Dicho así, como decía, por eso veo y he hecho una mención a una serie de aspectos, áreas principales de trabajar, que son un totum revolutum, pero yo creo que pone en idea lo que tenemos ahora mismo en mente. Estamos otra vez aquí, estamos sentados y desde luego tenemos que volver a sentarnos y hacer una nueva planificación estratégica para ahora sí de verdad ponernos a trabajar en transformación digital y, humildemente, en la medida que nosotros hemos podido aprender y estamos aprendiendo con Smartiago, en innovación. Tenemos que hacerlo, además, en la situación actual, en la situación en la que muchas cosas permanecen inmutables, además incluso empiezan a ser exigencias reales, el hablar de dato único, el hablar de seguridad y el hablar de protección de datos, de transparencia, siguen ahí, pero yo creo que desde el punto de vista de la TIC, de las TIC y sobre todo de los responsables que estamos llevando las TIC, desde luego nos encontramos en un momento complicado y de tener que volver a aprender lo que se va a necesitar, las nuevas exigencias de los usuarios, las nuevas exigencias de los puestos de trabajo, las nuevas tecnologías, los nuevos paradigmas y eso, elementos que se ponen ahora en primer orden, como puede ser la seguridad, que hasta ahora era igual de importante, pero de repente cobra mucho protagonismo. Crear un modelo de gobernanza de infraestructura, por lo tanto, es vital para poder hacer, y como decía antes, para poder explotar de verdad esto que hemos creado, esta base que hemos creado y de las que nos sentimos razonablemente contentos, dinamizar y rediseñar la administración. Y ponía electrónica y lo taché, porque yo creo que ya ese término tiene que desaparecer, desde la óptica de la racionalización, la automatización, la transparencia, los datos abiertos, la seguridad y la protección de datos por defecto. Es decir, creemos que debemos ponernos a preparar y a trabajar de tal modo que cuando haya que prestar un nuevo servicio, cuando haya que actualizar algún procedimiento, tenemos que tener los medios, el personal y todos, la visión completa para hacer esas modificaciones teniendo en cuenta todos estos aspectos, ¿no? La consideración y avance en la integración de la plataforma de administración electrónica, aplicaciones verticales, la plataforma de datos ciudad que saldrá de Smartiago. No puedo dar mucha más información porque la mayoría de las licitaciones están ahora mismo en curso. El portal de datos abiertos, etcétera, y crear un ecosistema de datos. Lo que sí hemos intentado es que todas las soluciones que estamos comprando estén pensadas para poder facilitar la extracción de información, de datos, en este caso. Consolidación y avance en infraestructura TIC. Viejos retos que pasan a primer plano. Movilidad, teletrabajo, ciberseguridad, protección de datos.
No voy a negar que aunque hablábamos de movilidad en el momento del diseño de la infraestructura TIC que estábamos comprando, yo creo que a la mayoría del personal TIC nos sucedía que estábamos pensando en nuestros puestos de trabajo, la seguridad perimetral de nuestras redes y mantener, digamos, una pequeña burbuja de seguridad en este caso en el ayuntamiento, y eso todo se ha roto, todo ha cambiado y este año ha sido así. Nosotros en la plataforma de administración electrónica este año retrasamos el arranque pensando que mejoraríamos en la situación del COVID y ahora en octubre hemos decidido que hay que salir, a pesar de que estamos haciendo un arranque totalmente en remoto. La mayoría del personal del ayuntamiento está en teletrabajo, en situaciones complicadas. Nos hemos arriesgado a salir de esta manera, pero también nos está sirviendo como experiencia, si sale bien, para ver cómo una actuación importante que afecta absolutamente a todo el ayuntamiento se puede poner en marcha en este nuevo paradigma de trabajo, ¿no? Digo, también rediseño de la relación con la ciudadanía. Vamos a trabajar en ese portal web municipal que nos gustaría que tuviese en cuenta absolutamente todas estas componentes, que fuese un portal web diseñado desde cero, con su propia sede incluso retocada, diseñado teniendo en cuenta el concepto de datos abiertos por defecto, transparencia por defecto, etcétera. Creo también que es importante trabajar en las oficinas de atención integral al ciudadano, cosa que en el ayuntamiento es materia pendiente y supongo que en la mayoría. Esas oficinas tienen que poder ofrecer información completa al ciudadano y prestación de servicios completa al ciudadano, aquellos que se tienen que acercar presencialmente, pero también aquellos que lo hacen desde sus propias casas, ¿no? Pues mediante sistemas de videoconferencia o lo que sea, pero en cualquier caso una atención completa, donde se le resuelvan todos sus problemas. Capacitación TIC del personal municipal y política de recursos adaptada a las necesidades actuales. He tachado también lo de TIC, porque aunque existe y es real, yo creo que tenemos que dar ese salto de empezar a hablar únicamente de informática, de aprendizaje, de uso de herramientas, sino que al personal municipal nos tenemos que adaptar y tenemos que aprender a otra forma de gestionar y otra forma de trabajar. Eso es lo que un poco quería reflejar ahí. En cuanto a la política de recursos humanos, pues que tiene que cambiar en las administraciones sí o sí, porque tenemos que empezar a captar talento, porque tenemos que buscar nuevos perfiles, porque tenemos que buscar nuevos mecanismos de formación, y eso es una realidad. Y las administraciones públicas estamos en esa situación, en una desventaja, que es que ahora mismo, como estamos viendo, estamos de algún modo descapitalizándonos desde el punto de vista del personal, parece ser que todavía va a ser más. Y yo aquí sí que veo un tema importante, y es, en la medida en que nosotros estamos perdiendo recursos humanos, las empresas, los proveedores, van a tener que buscar, o esperamos, que encuentren mercado y que además lo hagan, a empezar a suplir de alguna manera todas estas necesidades. Vale, eso es un tema importante. Y yo en este sentido lo diré luego, pero creo que es importante que se empiecen a dar servicios más integrales, más adaptados a la realidad de las distintas clientes, en este caso administraciones públicas, más que a lo mejor servicios concretos, específicos que se pueden prestar, sino incluso, yo diría, servicios más holísticos, servicios más capaces de ser autónomos, incluso en el desarrollo de servicios donde no podemos llegar al personal municipal. Reformulación de la función informática. Estamos hablando siempre de que tiene que cambiar el personal municipal, aprender a gestionar con aplicaciones, etcétera, y yo creo que aquí lo que toca es justo, casi no lo contrario, pero tan importante o más es que nosotros, la función informática, los responsables TIC desde luego y todos los que están con nosotros, cambiemos completamente nuestra mentalidad. Ahí sí que creo que las empresas pueden además, a través de sus soluciones, hacer una labor muy importante, ¿no?, de concienciación en nuestro campo. Y por último, tratar de acercar nuestros servicios a la ciudadanía. Las administraciones públicas trabajamos muchas veces para desarrollar lo mejor que podemos las soluciones. Creemos que conocemos además a nuestros ciudadanos, pero muchas veces lo que sucede es que esas soluciones no le llegan y además tampoco captamos o conseguimos un feedback que nos permita a nosotros conocer si realmente están siendo exactamente lo que ellos necesitan. Son las áreas en las que veo que podemos trabajar y creo que como punto de partida para comentar luego los retos sería suficiente o sería bastante claro por mi parte. Vale, pues por lo demás, gracias por vuestra atención. Bien. Jesús, pues muchísimas gracias por tu intervención. Interesante, como siempre.
y entusiasta también, que es muy importante que las personas que estáis ahí liderando todas estas cosas, pues le pongáis ese entusiasmo que muchas veces no se ve más a los políticos que a las personas que estáis detrás, pues compartáis lo que estáis haciendo y lo que estáis, los proyectos que estáis liderando y demás. Muchísimas gracias por la intervención. A ver si luego tenemos tiempo de coloquio con las preguntas que van formulando por el chat, a ver si alguna persona nos hace alguna pregunta y así es más entretenido el coloquio, que seguro que lo va a ser igual que tu intervención. Vamos a por la siguiente de las intervenciones, que va a ser a cargo de Pilar. Voy a poner mi página web, vamos allá, mi página, esa que se vea mi pantalla. Ahora, mostrar mi pantalla, creo que ya se está viendo. Pilar Magdalena, que es CEO del Hospital de Povisa, y ha tenido la amabilidad también de compartir sus experiencias, conocimiento y los avances que están haciendo en el hospital para minimizar el impacto de la crisis desde la tecnología y para tratar de ofrecer un mejor servicio. Pilar. Sí, buenos días. Nada, ante todo, muchas gracias por invitar a participar en este coloquio. Bueno, nuestro principal reto, sin duda, es ser el impulso, ¿no?, de este plan, de un nuevo plan de salud digital en el que ya vamos encaminados y que vamos a muy buen ritmo, ¿no? Estamos convencidos y así se está materializando que con la analítica de datos, la tecnología y la innovación podemos mejorar la vida de las personas en términos, primero, mejorar la experiencia del usuario, acercarnos al ciudadano, acercar la salud al ciudadano, acompañarlo y allí donde esté, en cualquier parte y en tiempo real, podemos hacer mejores a nuestros profesionales en la toma de decisiones, aportando información inteligente y sobre todo ágil, y podemos garantizar que nuestra organización es sostenible y altamente eficiente, ¿no? Estos son los tres caminos. Y no solo es facilitar, sino que estamos impulsando esta transformación de la gestión de la salud, esta salud digital, ¿no?, esta medicina digital en la que ya nos hemos sumado de manera acelerada. Vamos a un ritmo mucho más rápido que lo que íbamos hace un año. Esa es lo que tenemos que compartir, nuestra sensación. Tenemos que ser capaces de adaptar toda la tecnología, todo el ecosistema de tecnología que tenemos de atrás a esta nueva realidad, ¿no?, a este nuevo ritmo. Cuidar mejor a las personas es nuestro objetivo. El protagonista, sin duda, para nosotros es el ciudadano, son las personas, y con la tecnología estamos permitiendo pues, esa atención, acercarla, que sea de manera personalizada para el ciudadano, que podamos seguir e implicar directamente al ciudadano en su cuidado de salud, en el autocuidado, hacer una medicina participativa. Sin duda, cuidarle los 365 días del año, 24 horas al día, con una medicina preventiva, con campañas y planes de prevención, y desde luego, sin duda, ahora podemos anticiparnos a la enfermedad y hacer medicina predictiva, predecir y anticiparnos a las situaciones. Esto todo es posible con datos, algoritmos y capacidad de computación que tenemos ya a nuestro alcance. El motor de toda esta transformación en la que estamos avanzando es la analítica de datos y el ser capaces de convertir esos datos en información inteligente. Y antes de entrar más en detalle en los proyectos, sí que me gustaría compartir con vosotros una serie de reflexiones y titulares y highlights referidos al tema que nos ocupa en este coloquio concreto de Intelligent Data. Sí que veo necesario, si me permitís, hacer una serie de reflexiones, ¿no? Porque tenemos datos inteligentes, porque tenemos datos, tenemos algoritmos y tenemos capacidad de cálculo, ¿no? Datos inteligentes sí, pero con garantía de calidad y seguridad. Sabemos en esta realidad, actualmente todos somos mucho más conscientes de lo importante que es para tomar decisiones el cómo convertimos esos datos en información inteligente. Todos somos mucho más conscientes que para una toma de decisiones acertada necesitamos garantizar la calidad del dato y protegerlo. Y necesitamos hacer una buena gestión de los datos. Seguramente antes no estaba tan extendida esta sensibilidad al dato. Hoy en día y ahora, en el momento en el que estamos, todos somos muy conscientes de qué ocurre con la toma de decisiones, ¿no? Entonces, es fundamental hacer una serie de reflexiones y apuntar una serie de temas
¿sí?, de temas, cuestiones científicas cruciales para ofrecer garantías y que la toma de decisiones sea realmente acertada a partir de los datos. Datos de calidad en lenguaje estándar y protegidos. Y con esto me refiero, y simplemente soy muy breve, primero, debemos atender, en relativo a los datos, a la estandarización. Es decir, necesitamos investigar en estándares y protocolos. Necesitamos vocabularios estándares y necesitamos vocabularios controlados. Hablando así, claro, necesitamos hablar todos en el mismo idioma, en el mismo lenguaje homogéneo y universal para poder intercambiar datos. Esto es fundamental. Interoperabilidad semántica. Para esto es necesario mucha investigación, mucho desarrollo y mucho consenso. También necesitamos buscar esa información en los datos, es decir, la extracción y depuración de ese dato. Necesitamos poder acceder a información, a datos de todo tipo, e incluso en imágenes. Para nosotros es muy importante los datos que salen de la imagen digital para el diagnóstico, y necesitamos poder extraer todo tipo de información con una depuración de ese dato. Interconectividad y disponibilidad del dato. Tenemos datos en multitud de sistemas móviles, sensores con datos fisiológicos, equipos clínicos, IoT, drones, robótica. Ojo con la autorización de acceso a estos datos, con la legislación de acceso a estos datos y con gobernar los datos de todos estos dispositivos. Especial mención. La ergonomía del dato. Necesitamos nuevas interfaces, mejorar esas interfaces, tanto de voz como de escritura, que van a ser ese vehículo de comunicación entre nuestros profesionales y los pacientes, entre los médicos y los pacientes. Necesitamos mejorar esto. Con respecto a esto, el cambio de relación y de comunicación médico-paciente, hay una buena lectura, ¿no? El libro de Digital Doctor, publicado por el doctor Watcher, interesante. Imprescindible asegurar la calidad del dato. Es decir, la calidad del dato va a condicionar de manera directa la potencia del conocimiento y de la información que extraigamos de ese dato. Es fundamental asegurar esa calidad del dato, siempre atendiendo a esa seguridad clínica. Ojo con estos temas. Y siempre por delante del dato va esa protección del dato, ¿no? La protección. Necesitamos, con respecto a los temas de seguridad de la información y protección, mejorar la formación de los profesionales y de los pacientes y de los ciudadanos. Es muy importante en este sentido el nivel de alfabetización general de la población, ¿no? Es de sobra conocido el objetivo europeo, ¿no? de conseguir un 65% de alfabetización de población con cualificaciones digitales, ¿no? Actualmente estamos en el 57%. Importante el echar un vistazo a los principios FAIR de manejo y tratamiento de datos científicos, buenas prácticas, y sobre todo, hasta aquí los titulares con los datos. Es imprescindible tener en cuenta estos ítems de los datos para lo que viene después. Si aquí no hay una investigación ni un bagaje y esto está bien hecho, excusamos hablar de más. Y una vez que tenemos los datos depurados y de calidad, solo tenemos que aplicar algoritmos y necesitamos capacidad de computación. Con esto, lo que vemos que tenemos delante, inteligencia artificial, computación de alto nivel y alto rendimiento, que nos van a permitir detectar muy fácilmente patrones de comportamiento de la población, patrones de propagación del virus, todo tipo de patrones que nos van a dar información realmente inteligente. Tenemos métodos de inteligencia artificial, pero en medicina ya. Pero es necesario hacer inteligencia artificial basada en conocimiento científico. Es muy importante ser muy rigurosos con estos algoritmos de este tipo de técnicas, el comprender mucho mejor cómo funcionan los mecanismos cognitivos humanos. Se trata de, con estos datos, incorporar y aplicar algoritmos de modelos predictivos, asociaciones múltiples, regresiones, árboles de decisión, etcétera, etcétera. Y todo esto en tiempo real. Es posible ya y hacemos inteligencia artificial en tiempo real, con la supercomputación. Eso sí, en todos estos temas, en estos algoritmos que aplicamos, imprescindible, debemos ser muy transparentes con el algoritmo y siempre atender a la regularización. Interesante también un artículo publicado en este año, Machine Learning in Biomedical Informatics, del doctor
doctor Maojo. Con esto, garantizando los datos, la calidad del dato, depuración y estos ítems que he dicho, teniendo muy claros los algoritmos, siendo muy transparentes y con esta capacidad de cálculo que tienen ahora mismo nuestras máquinas, pues obviamente ya tenemos todo lo necesario para llevar a cabo nuestro objetivo, ¿no? El conseguir con la analítica de datos, tecnología e innovación mejorar la vida de las personas, de nuestros ciudadanos, de nuestros profesionales y garantizar que nuestra organización es sostenible y eficiente. Me quería hacer esta reflexión en estas cuestiones porque todos sabemos que un tiempo importante de las investigaciones son datos, es toda esta gestión y economía del dato y tenemos que tenerlo muy presente en todos estos modelos y herramientas que aplicamos. En este sentido, bueno, no sé, apuntar quizás casos concretos en estas tres líneas, tanto de mejora para paciente, para profesional y para la organización, que en este caso también en el hospital, al incorporarnos al Grupo Ribera Salud, hemos dado un salto importante en tecnología, en eficiencia y en estas soluciones. Y sí, estamos con herramientas que nos acercan al paciente, ese portal personalizado, con herramientas de inteligencia artificial que están en desarrollo para gestión de crónicos y situaciones concretas. Si queréis, entro después en más detalle en este tipo de cuestiones. La inteligencia artificial la utilizamos como ayuda al diagnóstico para el profesional, modelos, en este caso, de empeoramiento de, por ejemplo, COVID. También esto está ya en producción. Y proyectos de sostenibilidad y eficiencia para la organización. Hemos pegado un giro importante. En temas de nuestro área de Business Intelligence hemos dado un salto importante, hemos pasado de eso, ese Business Intelligence descriptivo de hace años y ya estamos rodando con el predictivo, ¿no? Ya hemos añadido inferencia a nuestros modelos y a nuestros cuadros de mando. Y un poquito, no quiero extenderme, esto resume como introducción nuestra situación. Muchísimas gracias, Pilar, por su intervención. Vamos a dar paso al siguiente ponente, David Olivieri. Es el director general de Innovación, Tecnología e Inteligencia Artificial del Ayuntamiento de Ourense. David. Sí, Hola, buenos días, David. Buenos días, buenos días. Buenos días. No sé si está mi cámara por aquí. Tengo también una transparencia, no sé si puedo. Perfecto, pues puede compartir su pantalla. Le he dado ya el rol de presentador y Vale. puede compartirla. Vamos a ver. O sea que lo ves ahora, entonces, ¿sí? No, de momento no. Entonces, mostrar mi pantalla. A ver. ¿Ahora? A ver. Sí, ahora ya estamos viéndola. Ahora, vale, perfecto. Voy a ponerlo un poco más grande esto. Genial. Perdón, Nada, ningún problema. No estoy en mi equipo, entonces tenía un problema. No se preocupe. Espera. Perfecto, pues así la vemos. ¿Ves? Bueno, espera, Perfectamente. voy a ponerlo así. No sé si esto ya está como esto. Bueno, voy a hacerlo así. Bueno, en primer lugar, buenos días Muchas a todos. gracias. Y muchas gracias para invitarme a estas jornadas de intervenciones que son bastante interesantes. Voy a contar un poco sobre un nuevo centro de inteligencia artificial que estamos empezando aquí. Realmente este es un proyecto, yo estoy viendo que las otras ponencias pues parece que son proyectos que han sido cosas en marcha por bastante tiempo, mientras este proyecto que tenemos, que es un nuevo centro, es relativamente nuevo. Ya empezamos en agosto de este año, o sea que solo estamos en función un mes. Pero la idea de este centro, entonces, es utilizar, y perdón, mis transparencias están en inglés, pero bueno, yo voy a ir traduciendo en vivo. Es para básicamente crear un beneficio socioeconómico a la ciudad de Ourense, utilizando nuevas tecnologías. Y como sabemos todo, la nueva tecnología hoy en día está centrado en aplicaciones basadas en datos y lo que llamamos inteligencia artificial, que va siendo aprendizaje de máquina y ser capaz de hacer predicciones. Entonces, es parte de dar un beneficio socioeconómico es básicamente para estimular empresas locales y de utilizar conocimiento que está creado en las universidades y empresas tecnológicas para que
este conocimiento se puede compartir de manera transversal en otros sectores. Entonces, la idea del centro es desarrollar una cierta expertos en inteligencia artificial y buscar colaboraciones, promocionar pues, transferencia científica y tecnológica de tecnologías relevantes de inteligencia artificial entre el sector público y privado. Lo que hemos detectado es que hay muchos proyectos en el campus aquí en Orense que no llega del sector privado. Entonces, la idea de este centro es ser iniciativa de eso. De la manera que va a funcionar es con un papel híbrido donde tenemos, digamos, distintos áreas científicas y capacidades en unas áreas determinadas que voy a explicar en un par de momentos y que son algunos de ellos son relevantes a la economía local, otros son lo que yo llamaría pues áreas que son núcleo en lo que es para conocimiento en inteligencia artificial, pero voy a hablar un poco de eso. Y otra es actuar como un partner para empresas que a lo mejor no están tecnológicos, pero necesita este tipo de tecnología para avanzar y ser sostenible. Entonces, este partnership podía ser a través de proyectos internacionales, nacionales, collaborative joint ventures o creando startups en el mejor caso. Entonces, el centro tiene un sitio, es un edificio emblemático aquí en Orense. Hay un par de fotos aquí. Ese es un edificio que se llama La Molinera. En estos momentos tenemos 4 personas administrativas, 5 ingenieros y estamos ahora con un convocatoria que debería salir este mes para 15 personas más. Y la idea es retener talento que estamos creando aquí en la universidad local y atraer nuevos talentos a la ciudad también. El crecimiento que tenemos pensado para el centro es básicamente cada año añadir 10 personas más, 10 ingenieros más, para que llegamos en 2024 a 50 personas. Entonces, la idea de transferencia, los objetivos son promocionar y ser una vía de transferencia entre el sector privado y público, pues intentar pues crear ecosistemas de empresas que trabajan con Big Data y con algoritmos de inteligencia artificial. Estamos creando ahora mismo una especie de software service, un tipo de cloud service que consiste de aplicaciones de inteligencia artificial que a través de esto, voy a explicar en una transparencia, pero a través de esto terceros pueden meter su software aquí y podemos compartir lo que es la propiedad intelectual de este software y ofrecer básicamente el servicio de software service. Otra de los objetivos tecnológicos es modernizar el gobierno local con Smart City, Smart Government, lo que habló antes Jesús, que en su ponencia también algo parecido. De objetivos científicos es consolidar, como decía antes, en unas áreas determinadas, hacer partners con local y con universidades locales y nacionales, complementar esta investigación básica en la universidad con partnerships con empresas en el sector público y colaborar sobre todo en proyectos, por ejemplo, en la Comunidad Europea, tipos de proyectos como el H2020 y luego lo que viene después con el Green Deal y distintos proyectos ahí. Y también pertenecer a redes de científicos y disponer de digamos, una producción científica y
propiedad intelectual en el propio centro. Bueno, entonces los áreas núcleo para el centro son los siguientes. Está dividido en realmente dos partes. Uno es lo que, bueno, son el núcleo de computer science o de informática y lo que será básicamente lo que yo estoy llamando Next Gen o Next Generation, digamos, inteligencia artificial. Entonces, en la parte teórica, pues hay bastantes problemas que es algo que estaba comentando Pilar en la última ponencia, que hay que entender muy bien cómo funcionan estos modelos de inteligencia artificial y no aplicarlo de manera ciego. Los modelos hoy en día pueden funcionar muy bien con aplicaciones muy estrechas, pero cuando intentas ampliar o puedes tener diferencia en los datos, puede ser bastante débiles. Entonces, la idea es tener una competencia en esto aquí en el centro y entender los problemas asociados con esto, con los algoritmos. Luego, hay otros tipos de cosas que voy a hablar después sobre los dos otros puntos. En lo que son aplicaciones de translacional o digamos que pueda tocar distintas áreas de aplicación de inteligencia artificial, pues esto es lo que estamos enfocando ahora mismo, algo de Smart Government, Smart City. Dentro de lo que es business o industria, pues tenemos un proyecto en marcha con Digital Twins, o sea, utilizando Reinforcement Learning para hacer control autónomo. Estamos ya colaborando con un proyecto con Farm to Fork, o por lo menos ya estamos iniciando esta colaboración. En biomedicina, donde yo personalmente tengo más experiencia, pues tenemos unos proyectos en marcha con universidades y unos hospitales aquí en España y además internacional. Y también en otros ámbitos estamos inicializando unos proyectos con lenguaje natural. Entonces, solo para un dibujo un poco grande de lo que es la dirección general que hemos creado en el Ayuntamiento de Orense, donde básicamente yo ocupo este puesto, es básicamente dos ejes de actuación. Uno es modernizando el servicios en el concello con sistemas GIS, con Smart City, con aplicaciones de trámites digitales, o sea, todo lo que hablaba básicamente Jesús, ya estamos intentando inicializar aquí también. Y luego lo que es la creación del centro, que como decía antes, ya solo tenemos un mes y medio de operación, pero básicamente tenemos unos proyectos encima de la mesa que estamos intentando inicializar. Entonces, en términos de Smart City, estamos inicializando un GIS, que es un pilar fundamental para lo que podía ser un Smart City con IoTs y distintos aspectos Entonces, bueno, tenemos esto más o menos con unas capas, es en fase muy preliminar. Como decía antes, estamos en este caso con Digital Twins para drones autónomos y tenemos este proyecto con una empresa internacional y también con la universidad y estamos básicamente desarrollando aplicación con Reinforcement Learning para crear el Digital Twin. En el Farm to Fork es una colaboración que estamos inicializando. No es claro todavía qué tipo de colaboración va a ser, pero bueno, que estamos interesados en entrar en lo que es el Green Deal y hay datos, entonces la cuestión es cómo podemos ya seguir con esto. En el tema de Biomed, pues tenemos una colaboración ahora con la estratificación de cánceres, de leucemias, utilizando flow cytometry y imágenes. Otro proyecto es con un grupo de Castilla-La Mancha y Cádiz. Este proyecto aquí es sobre análisis debería decir que mucho de todos estos proyectos está debajo de lo que es la paraguas de descubrimiento de biomarcadores para medicina personalizada. Este es un proyecto con el Hospital de la Paz que tenemos en marcha y unos resultados con transcriptomas, con microRNAs, y entonces es un
proyecto que, bueno, yo llevo este proyecto desde la universidad, pero digamos que hasta aquí ya estamos trabajando con ello dentro del centro. Tenemos otros proyectos con genómica y Systems Immunology también para ayudar en cuestiones de predicción de infecciones y estos tipos de cosas. En un tipo de proyectos que tenemos con lenguaje natural podría tener un impacto en gente jurídica que es un tipo de proyecto que analiza textos automático y básicamente puede buscar similaridades entre distintos contratos y estos tipos de aplicaciones con textos. Con lo que es el parte de Next Generation, tenemos un par de proyectos en marcha. Uno es utilizando Deep Neural Networks para hacer Transfer Learning. Otra es utilizando Deep Neural Networks para hacer cálculos, que este proyecto es algo muy innovador. La idea es que se puede utilizar la infraestructura de lo que está detrás de las redes neuronales profundos, y como son bastante eficientes en el cálculo, se puede utilizarlo para otros tipos de aplicaciones donde necesitas hacer cálculo muy grande. Otra es, tenemos una colaboración con gente en física de óptica. Entonces este es bastante como next gen, donde se puede no utilizar redes digamos, programado con algoritmos típicos, pero en este caso utilizar pues componentes ópticas para básicamente tener la red neuronal. Entonces, como decía antes, uno de los objetivos principales del centro, además de empujar estas tecnologías con un beneficio socioeconómico, es retener el talento de gente joven. Entonces, eso ya, pues con el siguiente convocatoria, pues la idea es que podemos seguir contratando gente que sale de aquí, de la universidad. Entonces, nada, simplemente tenía un par de cosas sobre la parte de ayudando a la administración local con distintos proyectos que tenemos planeado. Lo que hemos empezado con solo un mes y medio es el tema de GIS, pero estamos interesados en el tema de Smart City. Y tenemos una colaboración con un grupo en la universidad aquí, de la Universidad de Vigo, que dedica a esto de IoT. Entonces esperamos que este puede ir adelante. Un par de transparencias sobre el GIS que tenemos montado y a distintos partes del ayuntamiento que afecta esto. Este es una transparencia que explica también un proyecto que estamos haciendo ahora mismo, que es el Software Service. Entonces, estamos montando una infraestructura donde personas con sus apps pueden utilizar nuestra plataforma. Detrás de nuestra plataforma, lógicamente, es una infraestructura de computacional y podría ser un buen modelo para hacer partnerships con empresas, digamos, que está creando estos tipos de aplicaciones. Y nada más, eso es todo. Estamos aún para lanzar la web. Creo que la semana que viene ya vamos a lanzar nuestra página web. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y si alguien está interesado en colaborar con nosotros, pues estamos encantados. Gracias. Muchísimas gracias, David. Vamos a dar paso al siguiente ponente, Alejandro Álvarez. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Alejandro. A ver. Bueno, Alejandro es el responsable de transformación digital del Café Candelas, no me equivoco, ¿verdad? Sí. Pues puede comenzar su intervención. Sí, tengo una presentación, si me cedes. Perfecto, sí. La puede compartir ya. Vale. No sé si... Un segundo. No. Bueno. No me da permiso. Continuamos con los problemas técnicos, entonces, bueno, pues sin presentación que no pasa absolutamente nada. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación
Aslan para participar en nombre de Cafés Candelas. Y bueno, por contextualizar lo que hacemos, yo creo que debo partir de lo que hace Cafés Candelas, ¿no? Que aparte de bueno, que pueda estar presente en las líneas de los supermercados, nuestro core es el suministro de café a bares y restaurantes, ¿no? Y dentro de esto, pues nos dedicamos a vender tazas. Y esto es importante porque para que cualquiera de vosotros, cuando tomáis una taza de Café Candelas en un local, podáis tener una buena experiencia y, por tanto, asociarlo a algo positivo. Detrás hay un gran trabajo, y un trabajo que se mide en distintos impactos con el cliente, ¿vale? Porque al final, tanto dejar el café como tener una formación, una personalización, un desarrollo de clientes, pues es la base de todo esto. Y esto lo que nos genera pues es un torrente de datos bastante grande, ¿no? Que nos permite pues bueno, desarrollar determinadas cuestiones pues para lograr estos objetivos y esta misión de la empresa, ¿no? Y todo esto pues bueno, haciéndolo desde una pyme, quizás no por facturación o por volumen de activos, pero sí por de manera de operar, ¿no? Y al final es el universo de la empresa española, ¿no? Que la mayoría pues son pymes. Esto nos implica un desarrollo tecnológico, ¿no? Las empresas lo que queremos es tener agilidad y conservarla. Y por tanto, que si nos pasa como nos pasó pues hace 10 años, que en un año duplicamos nuestro volumen de negocio y pasamos de una estructura muy centralizada en Galicia a tener estructura pues no solo en España, sino en Portugal y en Estados Unidos, pues si no conservamos esta agilidad, pues mal nos va a ir en nuestro negocio. Y para eso lo fundamental es contar con la tecnología, ¿no? ¿Para qué? Pues lógicamente para tener un conocimiento de lo que está pasando y tomar decisiones. Y para ello lo esencial es el dato, ¿no? Para poneros un ejemplo, nosotros hacemos más de 40.000 facturas al mes, ¿no? Multiplicado por líneas, pues bueno, ya solo la analítica del dato para las ventas pues es algo imprescindible. Y básicamente porque llega un momento que creces que la capacidad humana es totalmente inaplicable, y por tanto, pues si queremos gestionar tenemos que partir del dato. La primera parte del dato, pues lógicamente es poner un poco de orden en todo este torbellino de datos, ¿no? Independientemente de nuestros impactos que podamos tener de los distintos departamentos con el cliente, esto es bidireccional, en el sentido que también el cliente quiere contactar con nosotros, ¿no? Vivimos en un momento que el cliente cada vez exige más, está más informado y por tanto hay que darle una respuesta, ¿no? Y de esto se trata, ¿no? O sea, queremos que el dato sea gestionable, queremos definir perfectamente todos los workflows y todos los impactos que tenemos tanto nosotros como el cliente con nosotros, marcar nuestras bases de datos para poder después extraer y bueno, pues eliminar datos superfluos y al final pues tener unas bases de datos consistentes. Una vez que tenemos todo esto, tenemos algo manejable, ¿no? Y podemos ir al dato que nos interesa y a partir de ahí empezamos a construir. ¿Qué hemos construido nosotros? Bueno, pues en primer lugar, nosotros somos una empresa con un componente comercial muy importante, vivimos del cliente y lo que queremos es colocar al cliente en el medio y que todos los impactos con el cliente queden reflejados y guardados en nuestro CRM, ¿no? Para que si un cliente me manda un correo electrónico o me llama por teléfono, yo sepa perfectamente todo lo que ha hecho mi organización con ese cliente. Y en esto, uno de los retos fundamentales que nos planteamos es que todo lo que pasa con el cliente se grabe, ¿no? Y esto, si tenemos en cuenta que gran parte de nuestra plantilla es del departamento comercial y bueno, pues no es algo que los departamentos comerciales tradicionalmente les guste registrar sus datos, pues bueno, hay que darles todas las facilidades, ¿no? Y desde que puedan registrar el dato con el micrófono a determinados workflows muy, muy, muy sencillos y muy fáciles de hacer, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, una vez que tenemos ya la primera parte cubierta, que es la relación con el cliente, es cuando el dato lo queremos convertir en información, ¿no? ¿Para qué? Pues para tener nuevamente conocimiento de lo que está pasando en nuestra organización y a partir de ahí que nos sirva en la toma de decisiones. Aquí dos puntos. Uno, nosotros trabajamos con un módulo de BI desde hace varios años en el cual pues, nos permita tener información en tiempo real para esta toma de decisiones. Aquí lo que buscábamos era una solución flexible
que primero que sea fácil de administrar y por otro lado que sea capaz de crecer con nosotros y con las necesidades de este mercado cambiante, ¿no? Es decir, si mañana desde la dirección comercial, dirección general, nos piden que quieren medir esto, pues no tardará en un desarrollo 3 meses, porque lo vas a tener que tener en 3 días, ¿no? Y aparte de esto, una vez que tenemos la información, para nosotros es muy importante adaptarla a nuestro cliente interno. Es decir, nosotros tenemos usuarios con distintos perfiles técnicos y con distintos perfiles de acceso. Es decir, no es lo mismo pues que tengas que facilitar la información en un soporte de smartphone a una información en un soporte más de un puesto físico, ¿no? Y para ahí lo que nos insistimos bastante es que toda esta información, primero, que la entienda tu cliente interno, porque no hay nada más frustrante que crear analíticas de datos y que al final tú lo presentes en vez de explicar y eso no sirva absolutamente para nada. Por tanto, que haya una utilidad y finalmente que sea fácil de hacerlo por un tema de pura eficiencia. Es decir, cuanto más fácil sea la comprensión y el acceso al dato, vas a conseguir que toda la organización invierta menos tiempo en conocimiento y, por otro lado, que tire menos de todos los servicios centrales de back office pidiendo formación o pidiendo explicaciones, ¿no? Una de las cosas que más utilizamos y que mejor nos funciona es la representación gráfica de los informes. En algo tan sencillo como un gráfico, pues poder utilizarlo como filtro y que ya el usuario pues vaya directamente al dato que necesita. Aquí también yo creo que hay un tema cultural, ¿no? Estamos acostumbrados por la educación que hemos recibido a ser receptores de educación y de conocimiento, cuando yo creo que la habilidad necesaria ahora es utilizar formar al personal en que sean ellos el dueño del dato y que puedan hacer un autoservicio, ¿no? Es decir, que no esperen la comodidad de yo te lo voy a dar todo, no. Tú tienes aquí un torrente fundamental y muy grande, tú puedes trabajar con él, ¿no? Yo te lo voy a poner todo lo fácil que quieras y te voy a dirigir, pero tienes que ser activo. Para tener todo esto en marcha, el dato pues lo tenemos que captar, ¿no? Y aparte de eso, pues cocinar, ¿no? Y para eso el trabajo de nuestro RP es fundamental. Una vez que hemos construido y extraemos una experiencia, ¿no? En el sentido de, bueno, pues ¿qué podemos extraer? Primero, que cualquier logro o reto tecnológico, nosotros lo basamos en la eficiencia, en hacer más con menos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que mantener la competitividad y la rapidez. Por tanto, esto es un punto fundamental. La tecnología lo que nos tiene que ayudar es a ser muchísimo más ágiles y tener mucha más capacidad. Y otra de las cuestiones que nos extrae esta experiencia es el tema de cualquier tipo de implantación tecnológica o tiene el impulso, el conocimiento y la aprobación de la pirámide superior de la empresa o lo que va a suceder pues probablemente sea un fracaso, ¿no? Al final, cuando compras tecnología no vas a diferenciarte, lo que sí que te va a permitir la diferenciación es cuando construyes, ¿no? Cuando tienes esa tecnología que tu competencia no tiene y al final de lo que se trata todo esto es de escuchar mucho al usuario que la va a realizar, ¿no? Y no tomándoselo como algo personal, ¿no? En el sentido de que cuando vienen a hablar contigo o a solicitar mejoras no va contra el trabajo que se ha hecho, sino únicamente por capacidad de mejora. Una vez que tenemos, por finalizar, que tenemos esta infraestructura, ¿vale? La idea es dónde la tengo, ¿no? Y dado que esto es parte muy importante o la fundamental del valor de mi negocio, que es todos los datos comerciales y de otro tipo que tengo yo, pues ¿qué hago con ellos, ¿no? Lo primero que ponemos mucho foco es en el tema de la ciberseguridad, ¿no? Primero porque vivimos en el mundo que vivimos y al final si no te han atacado nunca es porque no te has enterado que te han atacado. Y el primer factor de riesgo es el humano, ¿no? Y por tanto una de nuestras obsesiones es la formación continua a todo nuestro personal, ¿no? Para que de alguna manera pues poder tener esa primera barrera de entrada humana, ¿no? Y sobre todo porque tenemos dispositivos que se acceden desde múltiples sitios, desde distintas redes
Y bueno, pues esto es lo fundamental, uno, los accesos. Y otro tema es las políticas de seguridad y de tratamiento de datos, de comunicación de incidentes que tenemos en marcha y que nos dedicamos a recordarlos constantemente. Y después, bueno, a nivel ya de infraestructuras, pues bueno, dos cosas, evidentemente, toda la externalización de servidores que te permite un crecimiento y una mejor vigilancia de ella. Trabajo en la nube, ¿no? Que esto, pues bueno, lo planteamos hace 13, 14 años y la verdad es que, pues para la contingencia que hemos vivido como consecuencia del COVID, pues nos permitió pues sacar todos nuestros servicios centrales antes del estado de alarma, pues en un plazo de 2 horas estaba todo el mundo trabajando en sus casas, ¿no? Que esto, bueno, pues a nivel de competitividad es fundamental. Y finalmente, pues bueno, aparte de cosas tan básicas como pues tener un MDM para poder dar soporte a todos nuestros usuarios y tener capadas las posibles vías de entrada de riesgo y pérdida de información, nos gusta hacer una labor de mejora continua, y en el sentido de que toda la parte de datos y sobre todo más centrada en políticas de seguridad de la información, contar con un tercero independiente que anualmente pues nos audite para saber en qué estado estamos y cómo podemos incorporar prácticas exitosas a nuestra organización que nos permitan mejorar. De cara al futuro, bueno, ahora mismo estamos en distintos proyectos, pero yo destacaría 2. Primero, un proyecto de inteligencia artificial comercial, ¿vale? Que nos permita poder optimizar toda la cadena de suministro y de aprovisionamiento para desde la compra de la materia prima hasta el momento en que se disfruta una taza en un café, pues de café en una barra en un bar. Pues bueno, pues hay ahí un trabajo de optimización y de mejora de calidad que permita pues trabajar mejor tanto a nosotros como a nuestros clientes. Y por otro lado, el otro gran proyecto pues es un proyecto de IoT relativo a la maquinaria. Es decir, para hacer un buen café siempre hay 3 M's, ¿no? Mano, máquina y máquina y molino, ¿no? Lo que queremos es que todas las incidencias técnicas que inciden en esta maquinaria, pues poderlas monitorizar en remoto y por tanto que siempre esté en perfectas condiciones y óptimas para poder disfrutar. Y después la formación al camarero o al barista ya nos encargaremos nosotros de darla por ahora manualmente y no manualmente. Y con esto concluyo agradeciendo pues, la oportunidad de la participación. Muchas gracias, Alejandro. Pues vamos a dar paso al último ponente de la mesa redonda, Blas Simarro, es el Enterprise Sales Manager de BlackBerry. Buenos días, Blas. Sí, hola, ¿te puedo mostrar mi pantalla? Sí, estamos viéndola, pero de momento en pequeño. En pequeñito, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a ponerlo. ¿Lo veis a pantalla completa ahora? ¿Lo veis a pantalla completa? Sí, Blas, lo vemos a pantalla completa. Vale, muy bien. Pues nada, empezamos. Muchas gracias. Cuando me invitasteis, por lo que os doy las gracias a esta sesión, estuve pensando un poco en qué eventos o qué circunstancias similares a las que estábamos viviendo ahora con COVID podían pues haber provocado la transformación de determinadas empresas y lo que pasa en ocasiones es que como dicen, los árboles no te dejan ver el bosque. Yo tenía un buen ejemplo muy cerca. Somos nosotros, básicamente. Este fue nuestro pequeño Armagedón que sucedió el 29 de junio de 2007, fue la presentación del iPhone. Hasta esa fecha BlackBerry era el líder en equipos móviles para empresa, y la presentación del iPhone pues transformó completamente ese mercado. Si veis aquí abajo pues tenéis una serie de ilustres miembros de ese mercado que algunos de ellos pues o bien han desaparecido u otros se han transformado completamente. Quería haceros esta reflexión porque realmente pues, el proceso de transformación que estamos viviendo yo entiendo que va más allá
más allá de lo digital y no necesariamente, vamos, no necesariamente, no, estoy convencido de que no tiene por qué ser malo. En nuestro caso concreto, bueno, pues nos ha convertido realmente en otra empresa. Abandonamos el negocio de los móviles en un periodo aproximado de 2 años y ahora nos dedicamos pues realmente a otra cosa. Somos otra compañía. Somos uno de los principales proveedores de la Estación Espacial Internacional de tecnologías TIC. Embebemos tecnología de seguridad en multitud de equipos de electromedicina de distintos fabricantes. Tenemos nuestro software desplegado en 170 o 180 millones de coches conectados. Somos el pionero y probablemente la compañía con más bagaje en temas relativos a inteligencia artificial aplicados a la ciberseguridad. Con lo cual, pues bueno, en nuestro caso ese proceso de transformación yo creo que es muy patente y nos ha hecho una empresa más diversa, más robusta y con un tamaño en activos, etcétera, pues mucho mayor de lo que éramos. Quería echar mano también de este mensaje, dicho meme, llamadlo como queráis, ¿no? Que hemos utilizado 1000 veces. Es que, ¿quién está empujando más el proceso de transformación digital de las compañías? ¿El CEO, el CTO, CIO o el COVID-19? Desde luego, en el corto plazo, lo que hemos visto, pues no deja demasiado espacio a la discusión. Ha sido la pandemia. Lo que yo quería significar aquí es si estamos hablando simplemente de un proceso de transformación de las compañías o un proceso de transformación digital de las compañías o un proceso de transformación de estas compañías. Yo creo que estamos hablando más de lo segundo. La transformación digital es simplemente un medio que está cambiando el negocio de las empresas. ¿Y hacia dónde nos dirige? Pues vamos a ver, yo quiero observar 4 fases, ¿no? en el proceso de transformación, guiándome también un poco por lo que he aprendido y lo que he visto en el proceso de transformación de mi propia compañía, ¿no? En un principio hemos reaccionado todos ante esta crisis, pues lanzamos a nuestra workforce a trabajar desde casa, establecimos los mecanismos necesarios para que pudieran trabajar en remoto, etcétera, y bueno, básicamente nos hemos adaptado, se han creado una serie de planes de contingencia para adaptarnos a lo que llamamos la nueva realidad, que bueno, que también diría que es la realidad, punto, sin el atributo de nueva. Yo creo que de aquí en adelante a lo que vamos a ir es a un proceso de optimización de costes. La urgencia de la pandemia facilitó y habilitó nuevos presupuestos en aras de mantener la continuidad de negocio, básicamente. Entonces, se hicieron inversiones muy rápidas para habilitar a las empresas en el sentido de continuar con esa disponibilidad y esa continuidad del negocio. Pero tenemos que ser realistas. De hecho, la situación económica o lo que tenemos enfrente pues nos hace pensar que lo siguiente que viene es una optimización de esos costes y que esas inversiones, entre comillas, tan alegres que hicimos en un momento dado, pues se van a empezar a racionalizar, ¿vale? Y vamos a empezar a ver en qué invertimos, hasta qué medida, y es probable que vengan determinados recortes en esas inversiones que se hicieron en un momento inicial. Nos va a tocar también adaptarnos a la recesión que viene. Estamos empezando a vislumbrarla, todavía no está aquí, pero va a venir. A los que nos ha tocado trabajar gestionando crisis con bichos, aunque sean de otro tipo, digitales en mi caso, pues siempre hemos entendido que solo había una manera de atajar ese tipo de brechas o situaciones, y siendo muy drástico, es decir, permisividad cero a los brotes, a las infecciones, etcétera. Es la manera en la que nos han enseñado a trabajar a los que trabajamos en ciberseguridad en este tipo de situaciones.
nunca hubiéramos entendido mensajes del tipo vamos a dejar infectarnos pero poco, que es básicamente como estamos, yo creo, actuando como sociedad. Esto simplemente pues lo que va a provocar lógicamente es que se va a alargar este proceso de recuperación de la pandemia, que nos va a costar muchísimo más trabajo en el medio y largo plazo y que va a provocar que esta recesión, que como digo nos viene, pues sea probablemente más profunda. ¿A dónde nos lleva todo esto? Pues básicamente a que las compañías, efectivamente, muchas de ellas no es que se vayan a transformar digitalmente, es que van a necesitar transformar su negocio, su mecánica, su go-to-market y van a tener que hacer inversiones específicas que apunten a esa reconversión como compañía. Es decir, digamos que este proceso, esta crisis es una especie de lavadora, ¿no?, que va a revolvernos a todas las compañías y que probablemente muchas de ellas, o la gran mayoría de ellas, tengan poco que ver el resultado de ese proceso de transformación, lo que empezó a lo que resulte una vez que se complete ese proceso. Hablando un poco del libro de BlackBerry, ¿no?, de la ciberseguridad. A ver, lo que hemos observado en esta primera reacción a la crisis ha sido que hemos ponderado, digamos, estas son los tres pilares, ¿no?, en los que se basa la seguridad de la información. Hemos ponderado muchísimo el de abajo, el de la disponibilidad, que es el que facilita en el corto plazo pues esa continuidad de negocio, que los usuarios sigan teniendo acceso a la información, sigan pudiendo manejarla, disponiendo de ella para seguir operando el negocio. Nos hemos dejado por el camino o hemos observado con menos cuidado los otros dos. No hemos sido tan cuidadosos con los aspectos relativos a la confidencialidad y a la integridad. Y no hay una estrategia de seguridad de la información válida si no se contemplan los tres pilares. El compromiso de uno de ellos es el compromiso de toda la cadena. Entonces, yo creo personalamente que en general, aunque generalizar, pues bueno, sea probablemente injusto para muchas compañías que hayan operado de otra manera, pero en general creo que hay, digamos, espacio de mejora al respecto de los proyectos que se han lanzado en aras a esa continuidad de negocio en lo relativo a la confidencialidad de la información, el acceso a esa información y ser capaces de preservar la integración de la información una vez que la estamos exponiendo, la estamos exportando a sistemas, plataformas e infraestructuras para las que en principio pues bueno, no se había pensado. He querido ir muy rápido y no extenderme porque creo que es más enriquecedor que podamos compartir en la mesa redonda todos nuestros pensamientos, sobre todo con los panelistas que tenemos hoy, con los que comparto mesa. Y con esto acabo. Si queréis empezamos un poco la mesa redonda. Muchas gracias por tu intervención, Blas, y por dejar ese tiempo. La verdad es que tenemos 10 minutos, antes de las 10 minutos o un poquito menos, si acaso si termináis en 2 minutos antes de las 11:30, perdón. Así la gente tiene un tiempo de descanso antes de iniciar las conferencias. Entonces, agradeceros a los 5 vuestras intervenciones, porque la verdad es que son muy interesantes. Si podéis conectaros las cámaras, hacemos un turno de preguntas. Por el chat hemos recibido una única pregunta y yo la voy a contextualizar para que sea más amplia y la podáis responder todos. Y si os parece, a ver, voy a poner mi pantalla. Madrid Digital. Esto no es Galicia. Bien, y si os parece, la contestáis un poco como cierre, con vuestro cierre y conclusiones de esta mesa redonda. La pregunta que hemos recibido, y ya un poco la contextualizo también para que podáis, como digo, contestar todos, la pregunta es si... Es una pregunta para Pilar de Povisa, pero lo que hacemos es luego darle un toque y que la podéis contestar todos. Es ¿hasta qué punto la fragmentación de la sanidad público-privada, así como las autonomías y diferentes estados de la Unión Europea,
son todavía un reto para la interconexión de los expedientes médicos actualmente. Yo, como digo, empezamos, Pilar, con tu respuesta, pero antes hacer una pequeña puntualización para que podáis participar todos en esta respuesta. Las organizaciones cada vez están más orientadas al dato. Eso está clarísimo. Y por otro lado, recientemente se ha creado la Oficina del Dato, dependiente del Ministerio de Economía y Transformación Digital, que es un poco lo que pretende también todo esto, ¿no? Que es que no haya esas silos, como siempre se ha hablado, y que haya más comunicación entre las administraciones públicas, aunque se esté desarrollando entre el sector público y el sector privado, ¿no? También, por otro lado, está el tema de la soberanía del dato, que es una cosa muy interesante como activo estratégico, porque cada vez con el desarrollo de estos grandes proveedores de servicios, Amazon, Azure y todo esto, pues bueno, el dato es estratégico, hay que tener cuidado dónde está, y nosotros, por ejemplo, ayer tuvimos una reunión con la Comunidad de Madrid, con el viceconsejero de Transformación Digital, pues para trasladarle y prepararle, vamos a preparar un decálogo con recomendaciones para facilitar que España, y que concretamente en este caso la Comunidad de Madrid, pues facilite que los datos se queden en la comunidad, porque al final pues es un activo estratégico y que mejor que esté aquí que esté fuera, ¿no? Y para eso pues una legislación, unas facilidades para todas esas empresas. A lo mejor Amazon construye un centro de datos en España, antes que lo haga en Milán, pues que lo haga aquí en España, ¿no? Y bueno, pues con ese enfoque, si os parece, terminamos la mesa redonda, hacemos una esta de cierre, empezamos por Pilar, que es la primera, porque ha sido una pregunta directa hacia ti, y continuamos con el resto con el mismo orden que aparece en la página web, si os parece. Gracias. Sin duda, tenemos de referencia la publicación, ¿no?, de la Comisión Europea de febrero de este año, donde se publica la Estrategia Digital Europea y, en concreto, la Estrategia Digital de Datos, y acompañado del Libro Blanco, ¿no?, de la inteligencia artificial. Obviamente, la referencia y de obligada lectura. Ahí se responde a los problemas de disponibilidad del dato, legislación, se habla de un mercado único de datos. Yo creo que tenemos que ir hacia ahí. Mi sensación y mi parecer, nuestro parecer, el foco tiene que estar en el dato. Necesitamos centrarlo con conocimiento e investigación, mucha investigación, foco en el dato, y ahí está la información inteligente que no podemos desaprovechar y que estamos desaprovechando. Un referente común, un mercado único de datos, legislación, protección y poner orden. Si son datos, distinguir muy bien los datos no personales, y ahí mercado único y interoperabilidad y en conectividad y en conexión, y todos podemos aprovechar esa información de esos datos no personales. Y cuando hablamos de datos personales, pues entran en juego otra serie de ítems, ¿no?, que venimos comentando, lo que vienen comentando el resto de ponentes. Entonces, yo creo que tenemos ya una referencia, una línea, ya tenemos un camino, ya estamos todos caminando, vamos muy rápido, vamos mucho más rápido ahora. Y, insisto, el foco en el dato, en la analítica de datos, en el conocimiento y la investigación. Y de ahí es como las organizaciones van a poder progresar. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Continuamos con Jesús. Vale, pues, bueno, lo primero felicitar a mis compañeros de mesa porque han hecho una descripción muy interesante en todos los sentidos y todos los puntos de vista. Trasladando un poco la pregunta que hablabas de la interoperabilidad y los problemas que existen en las distintas administraciones, utilizándolo y llevándolo a nuestro campo, pues en la administración pública en general eso se lleva, y sobre todo cuando hablamos de la administración local, se lleva a un nivel mucho más elevado. Es decir, todas las administraciones tenemos además esta independencia, digamos, a la hora de trabajar. El nivel de avance y de informatización es muy dispar, y por lo tanto, lo que tampoco existen muchas iniciativas interesantes, pero el intercambio de información entre nosotros es vital y es complicado, es un trabajo muy complejo. ¿Vale? Posiblemente, aunque existe siempre muy buena relación y existen unos proveedores en el mercado, además incluso para desarrollos comunes, lo cierto es que nuestra situación, como en este caso la de Coruña o la de Orense que estábamos hablando, pero ya no digamos otro tipo de administraciones locales, es completamente distinta. Cada uno focalizamos posiblemente por nuestra situación en algunos aspectos
Y entonces es verdad que existe un trabajo muy importante de buscar homogeneidad. Lo vemos cuando trabajamos incluso, ya no incluso con lo que estamos hablando aquí, sino incluso en proyectos un poco más de base, como decíamos aquí, el intercambio de datos abiertos. Es verdad que se está trabajando y estamos trabajando en la creación de vocabularios, pero ahora mismo es una realidad y reconocida además que es necesario homogeneizar esto para poder hacer algún tipo de contraste, de compartición de información, etc. Entonces, bueno, que es un trabajo muy amplio en el que tenemos que avanzar, completamente de acuerdo. Gracias, Jesús. Continuamos con el orden previsto. David Olivieri, por favor. Sí. Bueno, yo a lo mejor estoy de acuerdo con lo que acaba de hacer mis compañeros en la mesa, que además solo añadido efectivamente quién tiene datos realmente tiene el poder, ¿no? O sea, pero los algoritmos hay una cierta democratización de los algoritmos debido a que en el mundo actual tenemos librerías muy potentes con algoritmos. Es decir, si tienes datos puedes hacer predicciones. También, o sea, los datos efectivamente no necesito una estandarización. Un ejemplo será, por ejemplo, yo tenía una transparencia ahí de transcriptomas. Transcriptomas es que la gente mire en expresión de RNA. Y si comparas con un laboratorio con otro, los datos básicamente son diferentes, o sea que ya tiene un efecto de laboratorio. Este es básicamente en todos los campos, yo creo que es lo mismo. Entonces, en muchos proyectos europeos, cuando la primera cosa que haces cuando entras en un consorcio es intentar establecer los mismos protocolos para generar estos datos, para que se pueda comparar. Entonces, puede trasladar a lo que son en biomedicina a temas de imágenes, temas de la flow cytometry, genómica, entonces todo básicamente necesita una estandarización para que puedas ponerlo junto, ¿no? Y eso yo creo que es un reto muy importante de ser capaz de tener un repositorio general y con esto se puede hacer muchas cosas. Entonces, es un poco diciendo lo que decía la otra gente. Así. Muy bien. Muchas gracias. Alejandro, de Cafés Candela. Bueno, yo por solo dos puntos que me gustaría comentar en relación con el dato. Primero, el tema de la desventaja competitiva que implica para las empresas la regulación europea de los datos frente a las americanas, ¿no? Que al final estamos compitiendo en un mundo global y resulta que tú, en función de dónde tengas alojados los datos, puedes hacer unas cosas u otras, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que dar un paso adelante, ¿no? Sin perjuicio de que la empresa se aventura compleja. Y por otro lado, totalmente de acuerdo, la generación de datos que hay y cada vez va a haber más, sobre todo con la automatización y cuando, digamos, el smartphone sea no el centro de nuestros datos, sino toda la sensórica que se está desarrollando, es por dónde circulan. En el sentido de que al final va a haber unas redes móviles que yo hasta este punto no sé por qué no es un servicio público. Y hago un símil. En el siglo XIX el dato transmitía pues por una carta y se creó un servicio público de correos. Si el dato y la información es poder, ese dato, ¿por qué tiene que estar en manos de unas operadoras o de un fabricante de red y no en un Estado, ¿no? Porque con eso, pues, en situaciones como la que acabamos de vivir del COVID, pues yo creo que la independencia de un gobierno, de un país, para tomar decisiones y para actuar directamente con el usuario final, pues es brutal, ¿no? Esas dos reflexiones. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y finalmente, Blas Simarro, de BlackBerry. Sí, bueno, yo no, por engancharme al principio de la pregunta y el aspecto del dato ligado al tema médico, no soy un especialista en la materia, pero intuyo que compartir información y poder manejar cuanto más volumen de información, como comentaba David, pues ya tenemos la tecnología realmente para procesar esa información y para incluso ser capaces de ser predictivos, ¿no? De avanzar qué va a ocurrir con determinados diagnósticos, con la evolución de determinadas situaciones pandémicas, etcétera, etcétera. Lo que no tenemos ahora, curiosamente, es lo que podría ser más sencillo, que es el propio dato. Y tiene que ver con una cuestión regulatoria.
En Europa, efectivamente, como también apuntaba Alejandro, pues tenemos ese hándicap. No entro a valorar si es bueno o malo, ¿vale? Pero realmente tenemos un entorno regulatorio mucho más estricto que el americano, y además aquí en España se da la circunstancia de que tenemos, digamos, muchos ámbitos sanitarios muy segmentados en los que, pues bueno, pues para ponernos todos de acuerdo en un entorno tan regulado, pues es otro hándicap añadido más, ¿no? Porque no se pueden compartir según qué cosas de datos que realmente son muy sensibles. Pero debemos avanzar en esa dirección porque la tecnología disponible para que el manejo de ese dato sea mucho más eficiente y nos dé mucho más valor añadido, ya está ahí. Entonces tenemos de alguna manera que buscar el modo de saltar esas barreras y utilizar la información que ya tenemos disponible. Ahí está activado el micro. La verdad es que es súper interesante la mesa, un tema de mucho recorrido. Agradeceros muchísimo a los 5 el que habéis dedicado este tiempo para hacer llegar a las personas que están conectadas y a otras muchas que vamos a hacer llegar este vídeo, y también haremos un resumen, como os decía al principio, pues vuestras experiencias, conocimientos y colaborar con la asociación con ese papel que llevamos haciendo 30 años de divulgación tecnológica, impulsar la digitalización, y que en esos tiempos es un poquito más complicado en online. No nos conocemos así personalmente, que siempre es un toque más en todo esto, el poder verse, esperemos que sea pronto. Os doy las gracias y la enhorabuena en nombre de la asociación, y hasta pronto, que vaya muy bien en estos meses difíciles, y vamos a dar a comienzo a las conferencias que están previstas. Muchas gracias. Muy bien, muchas Muchas gracias. gracias. A vosotros. Gracias a todos. Chao.